Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional. Decimos que alguien tiene el corazón duro cuando es una persona sin compasión, o es una persona obstinada, o una persona que su carácter es insensible, o cuando alguien comete alguna fechoría sin tener en cuenta, digamos, ni siquiera los principios más básicos de la humanidad. Pero la palabra de Dios nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos un corazón duro, tan duro como el diamante. En Zacarías capítulo 7, Dios, después de reprocharles sus pecados, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon los oídos, sus oídos, para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras del Señor. Él enviaba su espíritu, enviada por su espíritu, palabra enviada por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, entonces el enojo del Señor. Estas palabras del profeta Zacarías muestra la verdadera condición del corazón de ellos y la razón por la cual su conducta era pecaminosa. La conducta de estas personas estaba totalmente endurecida, porque sus corazones dice que los habían hecho como diamante. El diamante es lo más duro que se conoce y algo imposible de romper, o casi imposible de romper. El pecado endurece nuestros corazones de tal modo que nos volvemos insensibles, sordos a la palabra de Dios, ciegos a los milagros que Dios hace, a las pruebas que Dios nos da de su bondad y las advertencias que Él nos hace. Y aunque por medio del Espíritu Santo seamos amonestados o seamos movidos para buscar el arrepentimiento, no estamos dispuestos a hacerlo a causa de la dureza de nuestro corazón. Dice que no escucharon la ley del Señor, no hicieron caso de los profetas, aunque habían sido enviados por el Espíritu, y por lo tanto el gran enojo del Señor vino sobre ellos. Esta es la condición de nuestros corazones, corazones de piedra, corazones totalmente dispuestos al pecado e indispuestos para la fe. Y es por esto que nada en este mundo puede cambiar la condición pecaminosa de nuestros corazones. La religión no puede cambiar el corazón. Por muy buena que sean las intenciones del ser humano y por mucho que se esfuerce, es totalmente imposible cambiar la condición de nuestra naturaleza. Porque, como Dios dice, el leopardo no puede quitar sus manchas, las manchas de su piel. ¿Por qué? Pues porque esa es su naturaleza. Así también nosotros no podemos dejar de pecar porque nuestros corazones están endurecidos y los hemos hecho aún más duros con nuestra conducta, con nuestra incredulidad. Y esto es algo que hace que sea totalmente imposible que podamos ser salvos. Hay pruebas de ello muy evidentes. Si vemos en la vida de Jesús, las cosas que sucedieron en sus tiempos fueron terribles. Vieron sus milagros. Fueron testigos de primera mano del poder, de la gloria, del amor, de la majestad, de la santidad y de la divinidad del Señor Jesús. Porque ¿acaso no comieron miles de la comida que les dio? ¿Acaso no cayeron al suelo cuando fueron a arrestarlo, y él dijo: yo soy, y retrocedieron y cayeron a tierra como muertos? ¿No vieron cómo sanó a los enfermos, cómo echó fuera a los demonios, cómo hizo milagros y maravillas? ¿Y cómo no lo podían negar? No podían negar de modo alguno que él tuviese tal poder y tal majestad. Pero aún así, a pesar de que escucharon las palabras que ningún hombre podía hablar, y vieron el poder que nadie había jamás manifestado, y algunos experimentaron en sus propias carnes, y vieron con sus propios ojos, y tocaron con sus propias manos los milagros de Jesús, la gloria de Jesús, las señales de Jesús, al final le despreciaron y le desecharon, y no creyeron en él. Como tantos hoy día, que aunque digan que Jesús hace milagros y lo lean en sus Biblias, lo escuchen en sus oficios religiosos, y estén dispuestos a afirmar que Jesús murió y resucitó incluso, pero eso no trae ningún efecto sobre sus vidas, porque sus corazones ya hace tiempo que son de piedra.
Nosotros mismos podemos convencernos en nuestras propias mentes y decir que todo lo que dice la Biblia de Jesús es cierto. Podemos convencer en nuestras propias mentes y estar seguros que 2 y 2 son 4 y estar seguros también que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aún así, tener un corazón de diamante, sordos a la palabra de Dios e insensibles a su espíritu, y por lo tanto corazones tan endurecidos e insensibles e incrédulos, de estar sencillamente rechazando a Cristo y no queriendo que Él sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas, buscando vivir nuestras vidas de espaldas a Él, haciendo las cosas de nuestra manera, siguiendo nuestra propia sabiduría humana y tomando de aquí y de allá lo que nos conviene, tomando del humanismo religioso, tomando de la sabiduría del mundo, tomando de nuestra propia cosecha particular y haciendo nuestro cóctel de religiosidad para seguir a Dios o seguirnos nosotros mismos, mejor dicho, a nuestra manera. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que el desastre viene sobre aquellos que tienen corazones duros. ¿Y cómo podemos nosotros cambiar nuestros corazones? Es absolutamente imposible. No puedes dejar de ser quien eres. No puedes dejar de ser como eres. Porque por naturaleza, tú y yo somos pecadores y bebemos el pecado como el agua. Practicamos el pecado porque nos nace, nos satisface, nos atrae, nos seduce, nos impulsa y no podemos dejar de pecar. A no ser que nazcamos de nuevo. A no ser que Dios mismo quite, como dice el profeta Ezequiel, como dice el profeta Jeremías, quite nuestro corazón de piedra y ponga uno nuevo de carne. Hay una historia que dice que cierta piedra muy dura, que no se puede, o difícilmente se puede moler, se deshace en la sangre de un animal, concretamente la sangre de una cabra. Esto lo estaba leyendo hoy. Que había la sustancia, o sea, de esa sangre era capaz de disolver como una pastilla efervescente la dureza de ese tipo de piedra. Y eso nos recuerda que solo la sangre preciosa de Cristo puede deshacer nuestros pecados, deshacer nuestros corazones malvados. Y solo el Espíritu de Dios puede darnos un nuevo corazón, como dice el profeta, para que le amemos y guardemos sus mandamientos, para que nos avergoncemos de nuestros pecados y vengamos al Señor a pedir su gracia y su compasión. Porque ninguno de nosotros ama al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. No puedes hacerlo. El pecado no es simplemente que tú y yo echemos mentiras, o nos pongamos orgullosos, o que gritemos, o que le robemos a alguien, o que tengamos una mirada vengativa. El pecado no solamente es hacer cosas o sentir cosas malas. El pecado es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. El pecado es que no estamos amando a Dios con todo nuestro ser y al prójimo con nosotros mismos, sencillamente porque no queremos y no podemos. No podemos y no queremos. Todo eso es verdad. Por eso, cuando algunos se piensan que, bueno, yo no mato, yo no robo, yo soy fiel a mi esposa, yo soy un buen trabajador, un buen padre, todo el mundo me quiere, soy una buena persona, soy muy religioso, soy muy humanista y ayudo a muchas ONGs y soy una persona intachable, todo el mundo me aprecia. Cuando decimos eso, estamos diciendo nada. Nada. Porque es Dios y su santidad la medida. No nosotros, ni la gente, ni que haya otros peores que nosotros. Estaría bueno que no hubiera personas peores que nosotros. No es que otros sean peores, como también los habrá mejores, sino que ante la santidad de Dios, ante la justicia de Dios, revelada en su santa ley, ni tú ni yo, querido amigo, querida amiga, ni tú ni yo jamás podemos llegar, ni aunque viviésemos 1.000 millones de vidas, llegaríamos jamás a obedecer al Señor, amándole a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y al prójimo
como a uno mismo cada instante de nuestra vida. Eso es lo que demanda la santidad de Dios. Nada más y nada menos. Y Dios no va a cortar su ley, a romper su ley para ser transigente, porque entonces no sería ni santo, ni justo, ni perfecto. Nos dejaría de ser Dios. Pero Dios, que es santo y justo, demanda eso. Por esto necesitamos el nuevo nacimiento. Por eso necesitamos la justicia perfecta de aquel que vino a este mundo y amó al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, a cada instante. Aquel que en una cruz, con su sangre, deshizo nuestros corazones corrompidos, endurecidos, esos corazones de diamante, esos corazones sordos, ciegos, esos corazones incrédulos, esos corazones egoístas, y los transforma por medio de su Espíritu Santo, quitando nuestra culpabilidad, quitando nuestra maldad e implantando al maravilloso Espíritu de Dios para que nos avergoncemos de nuestros pecados y para que anhelemos agradar a Dios y amar a Dios. Y aunque en esta vida imperfectamente podamos, bajo la justicia maravillosa de Cristo, heredar el reino de los cielos, no porque seamos de buen corazón, lo cual no existe nadie que tenga un buen corazón, al estilo de Dios, a la manera de Dios. La manera humana seguramente los hay, pero a la manera de Dios no hay ni uno solo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la sentencia de Dios desde el punto de vista de su santidad, desde el punto de vista de la demanda de la justicia. Y por lo tanto, alguien que está sentado en un banquillo para responder por haber robado, no puede decir, bueno, pero yo siempre cumplo la ley de tráfico y no me salto nunca el límite de velocidad. Es totalmente absurdo, porque somos nosotros los que fallamos a Dios y los que violamos su ley una y otra vez, constantemente cada día. Nuestros corazones están empedernidos, duros, como el diamante, pero Dios los puede cambiar. Vengamos entonces a Dios. Reconozcamos que el gran problema que tenemos no son tanto las acciones que cometemos, sino de dentro del corazón del hombre, como dice Jesús, donde nace todo pecado, donde nace toda palabra inmunda, donde nace toda maldad y pensamiento. Y vengamos a Él, porque entonces en Cristo vamos a deshacer esos pecados y Él va a transformar nuestros corazones duros de piedra en corazones nuevos de carne, para que le amemos y guardemos su palabra. Si quieres tener el corazón adecuado, debes ir a la sangre de Cristo para que lo fulmine ese corazón pecaminoso con su sangre preciosa e implante ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre religioso y aquel hombre piadoso, aquel hombre que buscaba la verdad, que buscaba a Dios, que buscaba la salvación, le dijo Jesús, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, si no naces de arriba, del cielo, no puedes ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la naturaleza humana, está muerto, es carne, es pecado, es debilidad, no sirve. Lo que es nacido del Espíritu, viene del Espíritu y es obra del Espíritu. Y eso sí que es lo que Dios quiere. Vengamos entonces al Señor, para que nuestros corazones dejen de estar endurecidos y Él, con su sangre, los transforme y nos dé esa vida nueva que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Vamos a orar entonces a Dios para suplicárselo en esta mañana. Señor, querido Dios, hemos venido a este mundo, tú lo sabes bien, con un corazón duro, egocéntrico, un corazón que solo se adora a sí mismo, que solo busca a sí mismo y que los demás le agraden y le sirvan. Hemos venido a este mundo con un corazón incapaz de amarte a ti, incapaz de amar al prójimo como tú quieres, incapaz de desear lo bueno y de obedecer tus mandamientos, incapaz de creer y de confiar en ti. Y nuestra única esperanza está en que tu Espíritu Santo lo transforme
Nuestra única esperanza, que tu Espíritu Santo nos lleve a la cruz del Calvario, donde la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado y nos presenta delante de ti justos por la obediencia maravillosa, perfecta del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, que entendamos esto y que vivamos a la luz de este gran hecho, viniendo a ti humildemente, como aquel hombre que en aquel templo, aquel hombre de la parábola que tú dijiste, que no se atrevía ni a levantar su rostro al cielo y decía, golpeando su pecho, ten misericordia de mí, que soy pecador, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que tú pides de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos mañana en la voluntad de nuestro Señor. Que Dios os bendiga a todos, amigos. Hasta pronto.